Ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo, que tengan la salud, y vamos a leer el Salmo capítulo 48. Salmos 48. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Salmos de una manera ordenada. Cada vez que a mí me toque predicar los miércoles, estaremos estudiando un salmo. Dice así la palabra: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, a la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, viéndola ellos así se maravillaron. Otros se turbaron, otros se apresuraron a huir. Los tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta con los confines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por sus juicios. Andad alrededor de Sión, rodearla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué tal si me colocan la imagen que están ahí? Jerusalén. ¿Quién de los de acá no han oído el nombre, ese nombre Jerusalén, esa ciudad? Esa ciudad hermosa, linda. En el salmo que acabamos de leer dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, la ciudad de Jehová de los ejércitos, un lugar donde Jesús estuvo, donde Jesús, se acuerda que Él entró al templo, echó a los cambistas, ¿se acuerdan? Y dijo: esta casa es casa de ¿qué? De oración. ¿Se acuerdan también la entrada triunfal a Jerusalén? Y en Jerusalén fue también el lugar donde Jesús fue crucificado, ¿sí? Entonces, esta ciudad a nivel cristiano tiene mucho significado, no solamente para los judíos, sino también para los cristianos. Si uno estudia la historia de Israel, podemos sacar varias conclusiones. Todos los que se enfrentaron al pueblo de Israel, todos fueron destruidos por Dios. Todos los enemigos del pueblo de Israel se dieron cuenta que con Dios no se mete nadie, que con la ciudad del gran rey nadie se mete, que Jerusalén es la ciudad intocable. Tal vez ahora los enemigos actuales no ven eso, pero si uno ve todo el Antiguo Testamento, todos los que se enfrentaron al pueblo de Israel, todos fueron ¿qué? Destruidos. Apliquemos esta palabra hoy. Nosotros somos el pueblo de Dios, amén. La iglesia nunca será destruida. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia nunca será ¿qué? Destruida. Para ejemplo, un botón. Esta iglesia lleva 54 años en este barrio. 54 años. En 54 años nadie ha podido ¿qué? Con ella, nadie ha podido destruirla. Muchos querrán destruirla. Los enemigos del pueblo de Israel en el pasado sabían que meterse con Dios es cosa seria, porque Dios siempre ha defendido a su pueblo, siempre la va a defender y siempre la va a defender en un futuro.
Este salmo, ustedes saben que todos los salmos son canciones, ¿cierto que sí? Y son canciones de victoria. Para los judíos, este Salmo 48 es tal vez uno de los salmos más lindos, más preciados, más queridos. Este salmo es un testimonio de cómo Dios ama a Jerusalén, cómo Dios ama al pueblo de Israel, cómo Dios los libra de sus enemigos. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento dirá usted, pastor, pero es que Jerusalén fue destruida muchas veces, sí, pero fueron con el permiso de Dios, porque Dios quería castigar al pueblo de Israel, porque Dios quería que el pueblo de Israel se diera cuenta de su terquedad, de su pecado, y fue como una forma de disciplinarlos. Pero que un pueblo así al son de los cocos ataque al pueblo de Israel y que aquí no pasó nada, no. Dios permite ciertas cosas, pero ¿con qué? Con un propósito. Amén, hermanos. Jerusalén. Ahí fue donde se construyó el primer templo de Jerusalén. ¿Se acuerda el templo que construyó Salomón? De eso vimos el domingo pasado. Jerusalén fue también donde David, también se dice la ciudad de David. ¿Por qué se dice la ciudad de David? Porque esa fue la capital de David cuando él fue el rey. Y porque allí fue enterrado David. Allá todavía está la tumba de David, allá en Jerusalén. ¿Por qué Dios dijo que en Jerusalén se hiciera el templo? ¿Por qué? Porque es que es el centro de la presencia de Dios. Es el lugar donde la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifestaba dentro del pueblo de Israel. Eso como introducción. Ahora vamos a entrar ya en detalle al Salmo. Vamos a leer el verso 1. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera, ¿qué? Alabado. Para algunos, Dios es grande, como lo dice el texto. Dios es digno de ¿qué? De ser alabado. Pero para otros, Dios no es grande. Para otros, Dios no es digno de ser alabado. Y son muchas las personas que no ven a Dios como un Dios grande. Y que no ven a Dios como un Dios digno de ¿qué? De ser adorado. Porque si fuera así, todo el mundo le adoraría. Ustedes ven de que siempre es la minoría. Imagínense, mire este grupo, aunque los domingos esta iglesia se llena, pero uno ve, comparándolo, 200 que vienen o 220 que vienen los domingos a todo un barrio, son poquitos los que ven a Dios como un Dios grande, los que ven a Dios como un Dios digno de ser ¿qué? Alabado. Si Dios es grande y si Dios es digno de ser adorado, entonces yo creo que nuestra adoración, yo creo que sería bueno hacerlo de otra manera, porque Dios es grande. Entonces, como Dios es grande y digno de ser alabado, entonces nuestra adoración debería de ser ¿qué? La mejor, ¿o no? Debería de ser la mejor. Me dio una pena, eso fue hace 20 días cuando trajimos a este invitado, Snyder Rojas, ¿se acuerdan? Cuando él predicaba, yo escuché a varios hermanos, sobre todo a uno, bostezar. Así bostezar pero haciendo bulla, ¿sí me entiende? Tanto así que yo lo escuché, yo estaba allí y el hermano estaba por acá, por estos lados y estaba bostezando. Dios Todopoderoso. Uno nunca bosteza en un lugar de estos, en ninguna reunión, porque cuando usted bosteza le está diciendo al conferencista, qué conferencia tan aburrida. Entonces, si va a bostezar, usted tápese la boca para que la gente no escuche. Respete este lugar. Entonces, cuando usted está acá y está como obligado, como que no siente cantar, no siente estar en este lugar, hombre,
Entonces para usted Dios no es un Dios grande. Para usted Dios no es un Dios digno ¿de qué? De ser alabado. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? Ahorita estaba hablando con John de que hay personas que sacan la excusa que no puedo servirle a Dios por el tiempo, pero cuando tienen el tiempo no le sirven. Y entonces sacamos excusas aún para servir a Dios. Le servimos a Dios de mala gana, le damos a Dios sobrado, no le damos a Dios lo mejor. Cuando nos toca predicar, predicamos cualquier cosa sin prepararnos, sin estudiar. Cuando le adoramos a Dios lo hacemos de cualquier manera, sin ensayar, sin afinar. Hermanos, si Dios es un Dios grande, entonces nuestro servicio a Dios también debe de ser ¿qué? De lo mejor, porque Él es digno ¿de qué? De ser alabado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vamos a ir leyendo el verso 1, pero la otra parte, ¿no? ¿Qué tal? Ahí está subrayada. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Entonces está diciendo que Jerusalén es la ciudad ¿de quién? De nuestro Dios. Ninguna otra ciudad tiene ese título. ¿Solo quién? Jerusalén. ¿Es la ciudad de quién? De Dios. Y eso no lo va a cambiar Dios. Nunca ese título se va a cambiar. Ese título de Jerusalén siempre va a ser la ciudad de quién? De Dios. El verso 1 sigue diciendo que en su monte ¿qué? La otra parte, en su monte santo. Ahí en Jerusalén hay un monte dentro de la ciudad, hay un monte que se llama el monte de Sión. ¿Lo han oído o no? El monte de Sión. Pero queda dentro de Jerusalén. Y aquí lo llaman el monte ¿de quién? El monte santo. El verso 2, mira lo que dice, hablando de Jerusalén, dice que Jerusalén es una hermosa ¿qué? Una hermosa provincia. De pronto ustedes han ido a pueblos, ¿cierto que sí? ¿Han ido a pueblos? Tal vez para mí uno de los mejores pueblos que yo he visitado es El Retiro, El Jardín. Son pueblos hermosos. Si para nosotros esos pueblos son lindos, ¿cómo será Jerusalén, no? Lo llaman la hermosa ¿qué? Provincia. El verso 2 dice que es el gozo de toda la tierra. Quiere decir que usted va allá y va a ver, todo el que va allá va a sentir ¿qué? Gozo. Yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros, ¿o no? Eso es uno de los anhelos míos. Qué bueno algún día ir a Jerusalén, ¿cierto? Sería algo hermoso. Pero aquí lo llaman que Jerusalén es el gozo de toda la tierra. También el verso 2 dice que el monte santo, ¿cierto que lo dice o no? El monte de Sión. Jerusalén es el monte de Sión. También dice que a los lados del norte, este punto es importante, que esta se me pasa en la otra diapositiva, a los lados del norte y a la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido, ¿por qué? Por refugio. ¿Qué está diciendo ese texto? Que a los lados del norte, toda la ciudad, al final, ¿qué dice? Es conocida como una ciudad ¿de qué? De refugio. Si esa es la ciudad de Dios, Jerusalén, entonces Dios la va a proteger. Dios será ¿qué? Su refugio. ¿Por qué? Porque esa es la ciudad ¿de quién? Del gran rey. Ustedes vieron en estos días que Irán mandó misiles, drones, para atacar a Jerusalén, y que el 99.9 de los misiles y los drones que envió Irán, ninguno de ellos impactó a Jerusalén, porque Jerusalén es el único país que tiene un muro de hierro, una cubierta de hierro, se llama así, cubierta de hierro,
que protege a toda la ciudad. Y todo misil que mandan, entonces hay otras armas que en el aire las destruyen para que esa arma no caiga y haga daño a Jerusalén. En estos días se cumplió eso. ¿Dios es qué? ¿El refugio de quién? De Jerusalén. Dios es el refugio del pueblo de Israel. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. El versículo 4 habla, y es el segundo punto, ¿por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron y pasaron todos los reyes de qué? De la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes, los líderes de cada país, de cada nación. Dice que algunos pasan por Jerusalén o piensan en Jerusalén. Y mira el verso 5. Algunos ¿qué? Se maravillan. ¿Cierto que sí? Por favor, el verso 5. Viéndola los reyes de la tierra a Jerusalén, algunos ¿qué? Se van a ¿qué? A maravillar. Otros ¿qué? Se van a ¿qué? A turbar. Y otros van a hacer ¿qué? Se van a apresurar a ¿qué? A huir. Y a otros, cuando ven la ciudad, les llega como el temblor, y a otros reyes de la tierra les cogerá un dolor como de mujer que da a luz. Importantes esos dos textos que acabé de mencionar. Usted sabe que Israel tiene muchos enemigos, ¿o no? Muchos enemigos. Desde el Antiguo Testamento ha tenido enemigos. ¿Se acuerdan del estudio del domingo? Babilonia destruyó a Jerusalén, pero con permiso de Dios. Los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y después del año 70 los judíos fueron esparcidos por todo el mundo porque no tenían ciudad donde vivir. Ahí se llaman, los judíos fueron esparcidos. Voy a decirles el nombre. La diáspora judía. Desde el año 70 los judíos fueron repartidos por todo el mundo porque no podían estar en Jerusalén. Hasta el año 1917 que Jerusalén fue conquistada por Inglaterra, por Gran Bretaña. El año 1917. Ya ahí Gran Bretaña dejó que los judíos regresaran a Jerusalén. Todavía era del Reino Unido, Jerusalén, hasta en el año 1948, que el Reino Unido y la ONU tomaron la decisión de dejarle a Jerusalén al pueblo judío, la mitad para el pueblo judío y la otra mitad para Palestina. Y ahí es donde está la guerra. Pero desde 1948 los judíos ya tienen la mitad ¿de quién? De Jerusalén. Pero desde el año 70 después de Cristo no tenían territorio. ¿Lo ven o no lo ven? El pueblo de Israel ha tenido enemigos por todas partes. Y aquí habla que los reyes de la tierra, unos se maravillaban, otros temblaban, otros huían, otros tenían como dolor de parto, otros temblaban. Sí, pregúntenle a los de la ciudad de Jericó cómo el pueblo de Israel, sin hacer nada, sin armas, sin bombas, fueron destruidas ¿qué? Las murallas de Jericó, solo con adorar y alabar a Dios. ¿Cómo fue eso de impactante al pueblo de Jericó y a los vecinos? Hombre, ¿qué Dios tan grande es este? Por eso la gente temblaba, huía,
y tenían temblor como de mujer que da a luz. Apliquémoslo al tiempo de hoy. Parece que los reyes de la tierra de la actualidad se han olvidado de que Jerusalén y el pueblo de Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Y que Jerusalén sigue siendo la ciudad ¿de quién? Del gran rey. ¿Se acuerdan de Chávez? Chávez, un año antes de morir, maldijo al pueblo de Israel. ¿Ustedes escucharon ese video? Lo maldigo con todas las fuerzas de mi alma, lo dijo así. Y al año le dio cáncer y se murió. Con toda la plata del mundo y se murió. Y qué tristeza le está pasando también a nuestro presidente lo mismo, a Petro. ¿Usted sabe lo que pasó hoy? Hoy, 1 de mayo, allá en la Plaza Bolívar, allá en Bogotá, dijo de que rompía relaciones con Israel. Él no sabe con quién se está metiendo. Y cualquier rey de la tierra debe entender que la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y que meterse con Jerusalén es meterse con ¿quién? Con Dios. No estoy hablando caspa. ¿Qué tal si devolvemos por favor el texto de nuevo? El que está manejando el video. Verso 4. O ahí donde están ustedes. Léanlo ahí, en verso 4. Porque aquí los reyes de la tierra, los presidentes, pasaron todas, viéndola en ellos. Algunos se maravillaron, otros se turbaron, otros se apresuraron a huir, a otros los cogió el temblor y otros dolor como de mujer que da a luz. Por eso cada vez que usted vaya a hablar del pueblo de Israel o de Jerusalén, vean, hable pasito. Mi cuñado que está en Estados Unidos, él me cuenta que eso está alborotado en Estados Unidos. Y aquí en Colombia también hay, en las universidades. Todos los universitarios están en contra de Israel. En Bogotá, aquí en Medellín, todos están en contra del pueblo de Israel. Y a favor de Palestina. Y hablando bestialidades del pueblo de Israel. Calladitos. Amén. Verso 7. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis era el armamento más grande que había cuando se escribió este Salmo 48. Era lo más grande. Lo más grande ahorita puede ser una bomba nuclear, ¿cierto que sí? ¿Qué dice el Señor? Que con solo el viento, Él puede ¿qué? Quebrar las naves de ¿qué? De Tarsis. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Apliquemos este pasaje a nosotros. Nosotros también somos el pueblo de Dios, amén. ¿Qué está diciendo ese texto? Que usted y yo podemos estar rodeados de problemas, pero Dios va a ser ¿qué? Nuestro refugio. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Podemos estar rodeados de enemigos, de personas que nos quieran hacer daño, pero tenemos a Dios como nuestro refugio, y que con el viento solano Dios quebrará cualquier arma que se levante contra nosotros. ¿Cuántos lo creen? El tercer punto está en el verso 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. Me gustó esa frase. Como lo oímos, así lo hemos ¿qué? Visto.
¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha una frase de estas? Es como cuando a usted le dicen, uy, el Jardín es un pueblo tal vez el más lindo de Antioquia. Y usted nunca ha ido a Jardín. Pero cuando usted va a Jardín, se da cuenta que Jardín es igualito a como se lo habían ¿qué? Como se lo habían contado. Así es Dios, así es Jerusalén, así es el pueblo de Dios. Como lo vimos, así lo hemos ¿qué? Visto con nuestros propios ojos. El verso 8, hay otra frase que quiero resaltar, dice, en la ciudad de Jehová de los ejércitos. Qué linda, ¿no? Jerusalén es la ciudad de Jehová de los ejércitos. No es cualquier ciudad, es la ciudad de Jehová de los ejércitos. Otra frase en el verso 8 dice, en la ciudad de nuestro Dios. Lo repite mucho, ¿no? En la ciudad de nuestro Dios. Y la otra frase del verso 8 es, la afirmará Dios ¿para qué? Para siempre. Grábese esa palabra, siempre. Israel es una de las ciudades más antiguas que hay sobre la tierra. Ha sido destruida varias veces. ¿Se acuerdan el sermón del domingo? En el año 520 antes de Cristo. Y también fue construida de nuevo con Ageo, ¿se acuerdan? Pero también fue destruida en el año 70 después de Cristo. Y en el año 70 después de Cristo hasta 1948, esa ciudad era colonizada por los árabes, por los persas. Pero ya ahorita Jerusalén, la mayoría de los que están en Jerusalén son judíos. Pertenece al pueblo de Israel. Es un territorio de él. Mañana, pasado mañana, no falta el pueblo, el país, la potencia mundial que quiera destruir a Jerusalén. Pero ahí dice que, ¿qué tal si me colocan de nuevo la frase que sigue? La afirmará Dios para siempre. Significa que por más que ataquen a Jerusalén, primero Dios la va a proteger. Y si Dios permite que la destruyan, Dios permite que la destruyan con un propósito. Pero que Dios de nuevo ¿qué? ¿Le va a qué? La va a levantar. ¿Por qué Dios la va a levantar? Porque es que esa promesa se va a cumplir porque se cumple. Dios afirmará a Jerusalén para siempre. Aleluya. Verso 9 dice, nos acordamos, ese es el cuarto punto. Salmos 48:9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Mire lo que está diciendo esa frase. Que en medio del templo vamos a ver de una manera más gloriosa ¿la qué? La misericordia ¿de quién? De Dios. Cuando el templo de Jerusalén existía, allí se veía la gloria de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Y allí se veía la misericordia de Dios, nos lo está diciendo, amén. Apliquémoslo al tiempo de hoy. Este es el templo de Dios. Este lugar es la casa de Dios. Y Dios nos está diciendo que en este lugar en especial, Dios está en todas partes, pero que este lugar es un lugar especial para Dios, donde Dios se va a manifestar de una manera grande y maravillosa, ¿qué? Su misericordia. Entonces eso hay que aprovecharlo. Si en un templo de estos uno ve la misericordia de Dios más palpable, entonces vengamos al templo. Congreguémonos, vengamos con nuestras peticiones, vengamos con nuestras necesidades, porque en este lugar se ve de una manera más maravillosa que la misericordia de Dios. Para ejemplo, un botón, como dice el dicho. Los que llevamos tiempo en este lugar, en la iglesia,
Aquí hay personas que llevamos más de 40 años en esta iglesia. Yo llevo más de 54 años en esta iglesia. Yo tengo 55, pero cuando yo tenía 1 año me trajeron a esta iglesia. Yo en este lugar he visto la gloria de Dios como en ningún otro lugar. Y yo sé que muchos de los que están aquí también pueden levantar la mano. Levanten la mano los que han visto la gloria de Dios en este lugar. Yo me acuerdo de Julia. Yo me acuerdo de Julia Correa. No sé si ella se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Eso fue un ayuno de jóvenes, creo que hicimos. Y Dios la cogió a ella en una danza linda, una danza. ¿Cómo te dijera yo? Usted se imagina cuando uno sabe que una danza es de Dios, para mí, es que la persona danza y no tumba ni una silla. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto la gloria de Dios? Hemos visto la misericordia de Dios. Entonces, es verdad lo que dice ese texto. Amén. Es verdad lo que dice ese texto. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que una persona que estuvo aquí en la iglesia, fue miembro de esta iglesia, salga de esta iglesia hablando mal de esta iglesia. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Qué bueno que usted y yo tengamos esta iglesia como un lugar que no hay otro lugar como este en la tierra. Qué bueno que usted y yo podamos decir como un hermano, como el hermano Fabián nos dijo una vez, ¿se acuerdan? Un domingo nos dijo, esta es la mejor iglesia de Medellín. Qué bueno que usted también diga lo mismo. Que usted ame este lugar, porque en este lugar usted va a ver la misericordia de Dios. Y por último, ya para irnos a nuestras casas, está en el verso 10, yo quiero leer ya del verso 10 en adelante algunas frases que quiero que analicemos, así rápidamente. Verso 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Mire lo que está diciendo ese texto, analicemos bien el texto. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor en los fines de la tierra. Esa frase es parecida a la primera frase que leímos, que Dios es Dios grande y digno de ser en gran manera alabado. Listo. Entonces, conforme a la grandeza de Dios, así debe de ser nuestro loor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Así conforme sea el nombre de Dios que es grande, así debe de ser también nuestro servicio a Dios. Nosotros no podemos servirle a Dios de cualquier manera. No podemos servirle a Dios de mala gana. No podemos servirle a Dios obligado. A Dios se hace las cosas porque quiero, porque la amo o no hago nada. A Dios se hace con excelencia, pero a Dios no se le hace las cosas con mediocridad. Amén. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. La otra frase es de la justicia de Dios está llena tu diestra. Verso 11, se alegrará el monte de Sión y se gozarán las hijas de Judá por sus juicios. ¿Qué está hablando ahí? Hay una palabra que se repite, justicia, ¿cierto que sí? Justicia. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Dios le va a pagar a cada uno conforme a ¿qué? A lo que se merece. Si usted busca a Dios, Dios va a ser justo con usted y lo va a bendecir. Pero también si usted se va en contra de Dios, entonces la justicia de Dios también va a estar en contra suya. Así es la justicia de Dios. Verso 3. Considerad atentamente su antemuro.
Está hablando de Jerusalén. ¿Qué es un antemuro? Una muralla, un lugar de protección. Jerusalén tiene un antemuro. ¿Tiene un lugar de qué? De protección. Apliquémoslo a nosotros. Nosotros no estamos a la intemperie, a lo que el diablo quiere hacer con nosotros. No, Señor. Hay un antemuro que nos guarda, que nos protege. Hay una muralla que nos protege. Amén. Verso 48 al 13, el 13 al final, perdón. Para que lo contéis a la generación venidera. Los judíos hoy, ¿por qué creen en Dios? La mayoría, porque hay judíos que no creen en Dios. ¿Usted sabía eso? Hay judíos. ¿Qué ilógica esa? Que un judío, yo en estos días me estaba viendo una película que era de algo real que pasó en la historia, en el tiempo de Hitler. Y a él le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él decía, yo no creo en Dios. Y era un judío. Yo dije, ¿cómo? Poder de Dios. ¿Cómo es que un judío no cree en Dios? Sí, hay judíos que no creen en Dios. Pero la mayoría de judíos creen en Dios. ¿Por qué? Porque han cumplido esto. Porque los judíos le contaron a su generación, a sus hijos y a sus nietos, lo grande, lo poderoso que es Dios. Algo que también usted y yo debemos de hacer. Si tenemos hijos, nuestros hijos deben de conocer quién es Dios. Y mis hijas deben de enseñarle a mis nietos quién es Dios, lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios. Pero qué terrible que un padre sea un líder, un pastor, y que sus hijas y sus nietos ya dejen de buscar de Dios. Poder de Dios. Algo falló. Y el verso 14, ya para terminar, dice, porque este es Dios nuestro eternamente. ¿Y qué? Uy, qué texto tan hermoso. Dios es nuestro Dios. Dios es tu Dios eternamente y para siempre. Dios no es Dios hoy, solamente hoy. No, mañana también va a ser tu Dios. Pasado mañana también va a ser tu Dios. Dentro de un mes, dentro de un año también va a ser tu Dios. Eternamente y para siempre. Y para que quedemos boquiabiertos, mire cómo termina ese salmo. Dios no es solamente Dios de los vivos. Dios no va a ser no solamente nuestro Dios cuando estemos vivos. ¿Qué está diciendo el texto? Que aún después de la muerte, Dios seguirá siendo ¿qué? Nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios merece un aplauso. Amén. Vamos a orar. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque esta semana que estaba preparando este estudio me gocé, me la disfruté. Fueron horas de mucho trabajo, pero hubo gozo en mí por conocer tu palabra, porque yo me deleito estudiando tu palabra. Y Dios, gracias, porque hoy nos has hablado a través de este salmo. Dios, gracias, Señor, porque tú siempre has sido refugio a Jerusalén. Porque tú, oh Dios, quiebras las naves de Tarsis con viento solano. Porque tú eres un Dios grande y poderoso, Dios. Y oramos, Señor, por Israel. Oramos, Señor, por los judíos que están allí en Jerusalén. Guárdales, protéjales, Señor. Y oro por los reyes de la tierra que están en contra de Jerusalén y el pueblo de Israel y el pueblo judío. Oramos, Señor, para que ellos entiendan que irse en contra del pueblo de Dios es irse en contra del Dios mismo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú sigas guardando esta ciudad para siempre, como lo hemos leído, Señor, en esta noche. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares,
En el nombre de Jesús, amén y amén.